Buenas tardes, soy la doctora Rocío Almada, residente de tercer año del Hospital de Clínicas en Paraguay de cirugía pediátrica. Voy a estar presentándoles este día el tema de atresia duodenal. Como tutora la doctora Celeste Rivarola, nuestra encargada del posgrado, y el doctor Federico Bullari, jefe del servicio. Para iniciar, vamos a presentar el caso clínico. Un recién nacido de pretérmino de 34 semanas, sexo masculino, pesó de 2.075 gramos eh, al nacimiento, ingresa a la terapia neonatal por prematuridad. Como antecedente en la ecografía prenatal, este niño presentaba un polidramnios y una ecografía con imagen de doble quiste, una sospecha de atresia. Por el diagnóstico de polidramnios, la paciente gestante estaba siendo sometida a amniocentesis en 3 oportunidades y ya estaba con el quinto control prenatal. En la última amniocentesis, el feto presenta una bradicardia por el procedimiento, por lo que se recurre a una cesárea de urgencia. Nace con un esfuerzo respiratorio nulo, con frecuencia cardíaca baja, por lo que tuvo que ser reanimado, intubado e ingresado a la terapia de niños neonatal. Al nacimiento se le hace un aspirado a contenido gástrico de 30 cc, se realiza una placa de abdomen donde se ve esta imagen de doble burbuja y se le hace estudios complementarios dentro de las 24 horas de su nacimiento. Para presentar el caso, como diagnósticos probables, sospecha por la ecografía prenatales, el polidramnios y la ecografía ya del neonato, que presenta doble burbuja, tenemos como diagnóstico diferencial la atresia duodenal, páncreas anular, malrotación intestinal, bandas de la duplicación quística intestinal, vena porta pleuronal y el quiste colédoco. Vamos a hablar un poquito de la definición de la atresia duodenal, que se define como una falta de la canalización del duodeno embrionario debido a un evento isquémico o factores genéticos. Es una incidencia de 1 en 5.000 a 10.000 recién nacidos. En la epidemiología se habla de un fallo en la recanalización en la octava décima semana. Como asociaciones se tienen 25 a 40% con síndrome de Down, 20% de cardiopatías congénitas. Hablando un poco de la embriología, se habla de que entre los 30 a 60 primeros días hay como una obliteración normal del canal duodenal del intestino primitivo, que en la octava décima semana, por una vacuolización por apoptosis, se estima que hay una recanalización de este intestino medio. Y en esta parte es donde se hace donde se sospecha de la formación de las atresias duodenales. Como se ve en la imagen, es una falla en la recanalización en la octava décima semana. En cuanto a la clasificación, la más utilizada es la clasificación de Creutzfeldt. Se caracteriza del tipo 1, donde hay un diafragma que obstruye. Puede ser una obstrucción total o parcial de la luz, que es en su mayoría se presentan de este tipo. El tipo 2, donde hay una conexión a través de un cordón fibroso, una estenosis, en el donde se encuentra un segmento proximal dilatado y un distal colapsado. Y el tipo 3, donde es la atresia per se, donde hay una brecha de separación entre el segmento proximal y distal, que es la segunda más frecuente. Entre otras clasificaciones podemos mencionar, según las asociaciones, ¿verdad? Porque se encuentra también asociada a otras patologías, puede ser aislada en un 20 a 30% aproximadamente, asociada a páncreas anular en 20% o con malformación asociada muy frecuente, 25-40% la trisomía 21 o otras cardiopatías. En cuanto a la clasificación funcional, que esto salió en APSA 2024, puede haber una obstrucción completa, que es en caso de las atresias completas, donde hay una distancia entre ambos caos. La obstrucción parcial
Se puede hablar de la membrana, por ejemplo, que puede ser total o parcial, y la obstrucción funcional extrínseca en caso del páncreas duodenal, la vena porta preduodenal. En cuanto a la clínica del paciente, ¿verdad? Solemos ver en niños donde un poco se deja evolucionar la clínica, vómitos bilosos, distensión epigástrica, deshidratación, alcalosis hipoclorémica. En cuanto a patologías asociadas, como habíamos mencionado, el 30-50% son un defecto aislado. Se puede hallar la trisomía 21, 25 a 40, cardiopatía congénita, síndrome de Bacter, páncreas anular, anomalía biliopancreática, quiste colédoco y úlceras del cordón umbilical. En cuanto al diagnóstico, se suele ver ya esto en las ecografías prenatales, se observan como quistes duplicados, que sería la correlación después lo que vemos la doble burbuja, y en caso de sospechas de estas atresias se pueden llegar a realizar resonancias magnéticas. En el postnatal, la radiografía simple de abdomen hace el diagnóstico prácticamente y acompañado obviamente de síntomas de obstrucción intestinal. Se pueden realizar ecografías abdominales para descartar casos de páncreas anular que se encuentran en concomitancia en un 20%. Además, es muy importante hacer el screening cardiológico y genético, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente sobre la asociación de esta patología con cardiopatías congénitas y con la trisomía 21, que vendría a ser la parte genética. En cuanto al tratamiento, médico se estipula hacer una sonda nasogástrica descompresiva. Generalmente nacen con mucho residuo gástrico, como mencionamos en el caso que presenté, 30 cc al nacer, antibióticos por el cuadro obstructivo. En cuanto a la corrección quirúrgica, eh, lo más recomendado es la duodenostomía en diamante, una técnica que describió el cirujano Ken Kimura en 1977. Otras alternativas pueden ser la duodenogenostomía, la duodenostomía eh, también, y la membranectomía en casos de las atresias tipo 1, donde se encuentran solamente estos diafragmas intraluminales. Se habla también de la cirugía mínimamente invasiva, pero en centros especializados y con personas que con una curva, una experiencia un poco más elevada. Em, Como ya les había mencionado, la recomendación, o sea, la técnica más aceptada actualmente es la técnica de Kimura, que es la duodenodenostomía en diamante. Se describió en 1977, donde la descripción original habla de una incisión proximal en la dilatación del cabo proximal que se hace transversal y una incisión longitudinal en el cabo distal. Esto tiene una respuesta bastante buena, alimentación rápida, día 2-6, baja incidencia de complicaciones, y posteriormente se realiza una publicación sobre la inversión, o sea, sobre el inverted duodenodenostomía en diamante, donde se hace una incisión longitudinal en el cabo proximal y transversal en el distal, y habla de que es un poco más armoniosa con cuanto al peristaltismo y la adaptación del tránsito, eh, del tránsito gastrointestinal. Entonces habla aún de una alimentación más temprana, estancia hospitalaria todavía más reducida y mayor protección de la papila de Vater. Como todos sabemos, el 80% son generalmente postampulares. En cuanto a un pequeño recopilado que realizamos sobre artículos más actualizados, se habla de una comparación entre las cirugías laparoscópicas y las convencionales, donde hay una recuperación más rápida de la cirugía por videolaparoscopía, pero una curva de aprendizaje un poco más lenta. En cuanto a la alimentación temprana post cirugía, donde ya esto viene en protocolo ERAS, ¿verdad? Hay una evidencia favorable sobre la alimentación temprana, sobre todo en pacientes donde se deja una sonda transanastomótica, donde a las 24-48 horas ya se está haciendo la estimulación, ¿verdad? Y para posteriormente llegar a una nutrición plena en los primeros 2 a 6 días aproximadamente. Se habla
Transanastomotic Feeding Tube, donde hay resultados mixtos. Hay estudios que dicen que hay un mayor riesgo de estenosis en el retiro tardío de estas sondas y hay otros que dicen que es favorable. Eh, el protocolo RP, que es menor estancia, analgesia multimodal, nutrición temprana y menor complicaciones por infecciones. En cuanto al pronóstico de estas patologías, la cirugía es tiene bastante buenas respuestas, más del 95% con sobrevida. El riesgo de complicaciones son pacientes donde, o sea, realmente la sobrevida la definen las malformaciones asociadas, ya sea cardiopatía o trisomías, el bajo peso y la prematuridad. Un muy bajo porcentaje también de reoperaciones, aproximadamente el 5% nada más. Continuando con nuestro caso, se decide una cirugía en el segundo día de vida, ya con un paciente un poco más estable, con la radiografía ya realizada, el diagnóstico y la presunción diagnóstica ya realizada. Intraoperatorio se hace el hallazgo de un páncreas anular, se realiza la duodenodonostomía en diamante con una colocación de sonda transanatomótica y una sonda orogástrica descompresiva. El paciente es extubado al cuarto día de vida, 2 días después de la cirugía, al noveno día de vida, aproximadamente 8 días después de la cirugía ya se constata tránsito intestinal, se le inicia el estímulo enteral con leche de banco, buena tolerancia, sin mucho residuo en la sonda orogástrica, y se alcanza ya un volumen pleno a los 18 días de vida. Acá un poquitito una comparación entre lo que es la atresia duodenal versus un páncreas anular, ¿verdad? Que realmente el páncreas anular está asociado en un 20% con una atresia duodenal. Se considera un proceso extrínseco de compresión, pero que causa un estrechamiento intrínseco, ¿verdad? Para ver un poquito la embriología de la rotación del páncreas, se ve que entre la semana 5 y 7 hay una rotación entre la yema ventral y dorsal del páncreas y un fallo en esta rotación es donde se ve eh, la formación del páncreas anular, ¿verdad? Cuando no hay una rotación adecuada, se bifurca y rodea el duodeno. Y eso produce una generación, una obstrucción extrínseca que a veces lleva a coexistir con una atresia adrenal en el 20% de los casos. Y acá un poco, muchas gracias por la atención. Este es el doctor Ken Kimura, quien en 1977 describe con otros colegas en Japón la cirugía que actualmente utilizamos, la técnica de Kimura, que es la duodenodonostomía en diamante. Muchas gracias.